Ok, creo que ya se resolvieron los problemas. Mira como que esta vez va un poco más fluido. Disculpen por los problemas que tuve. El combate es de combate doble. Y bueno, el código es el que está en pantalla. Y voy a permitir que ustedes usen un Pokémon legendario. Pueden elegir cualquier Pokémon legendario para usarlo contra mí en combate. Así que pueden agregar un Pokémon legendario para que tengan algo más de ventaja, ¿verdad? Y así, o sea, lo importante es divertirse y tratar de que ustedes puedan llevarse un Pokémon porque, o sea, es lo que quiero yo es ayudarles y que la pasemos bien. Entonces, vamos a ver, vamos a poner el código. Así que les voy a dar un minuto para que vayan preparando ese Pokémon legendario. Y por mientras les voy a dar, vamos a anuncios importantes. No sé si los que están viendo el directo ya me tienen agregado en Discord. Les sugiero que me sigan si pueden seguirme a Discord ya que quiero también organizar un torneo que desde el inicio lo dije de que íbamos a hacer un torneo y no lo hicimos. Quiero ver si hago un torneo tal vez este fin de semana o el próximo fin de semana. Es cuando la mayoría de ustedes tal vez no tienen más tiempo libre ya que pues, no tienen que ir a sus escuelas, colegios, universidades o tal vez el trabajo. ¿Qué más? También quería traer como un directo del juego Pokémon Mundo Misterioso que salió hace poco y, y sé que ya sería un poco tarde, pero por recomendación de un amigo quiere verlo, así que lo voy a traer. Así que vamos a ver, vamos a empezar, les voy a poner la B de buscar y ustedes ya pueden empezar a buscar. Ok, vamos a ver. Combate doble. Vamos a ver, dice Master, no me deja entrar en mi cuenta de Discord, intentaré solucionarlo. Vale, cuando Nargacucuga, cuando lo soluciones puede, o si no puedes ir a la página de esta que tengo, esta de Instagram, para que puedas comunicarte conmigo. Cualquiera de estas dos. Lo importante es tener comunicación con las personas que vamos a participar en el torneo y van a haber premios, o sea, va a haber premios por participar y van a haber premios por posiciones. Vamos a ver dependiendo de cuántas personas se admita para el torneo. Van a haber premios dependiendo de la posición, primero, segundo, tercer lugar y así. Entonces eso lo voy a organizar y les voy a avisar pronto por Discord y por Instagram. Así que vamos a comenzar el combate. La misma persona que se acaba de conectar. Vamos a ver, viene por la revancha. Como les dije, pueden traer un legendario. Vamos a ver qué legendario trae. No trae ningún legendario esta vez. Bueno, yo voy a usar mi otro equipo, que es un equipo, oh, se puede decir un poco mixto, pero usa tormenta de arena, así que vamos a ver qué tal nos anda este combate. Contamos a los singulares como legendarios, sí, también singulares, pero uno nada más por equipo.
Solo un legendario de PvP. Y los singulares también. Pueden elegir uno. Para que, o sea, se ponga interesante. Se ponga interesante el combate. Aquí vamos a tirar de Tiranitar de primero. Y creo que Scar. Vamos a los demás. Todos al azar. Y vamos a dar la revancha. Alex Sanchi, vamos a ver, Alex Sanchi. Este es el segundo combate, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a darle, después de este, ganes o pierda, le puedes dar la oportunidad a Leonardo que participe, porque si en caso que te conecte por tercera vez seguida, para que así las otras personas también puedan ayudarse. Si ganas, pues mucho mejor. Que vamos a ver. Vamos a ver primero con Dragapult y con Axorus. Estos dos Pokémon tienen más velocidad. Creo yo. Axorus tiene mucha velocidad. Dragapult también es el Pokémon más veloz. El juego es el momento. Y creo que por el momento vamos a tirar. Que no veo nada que pueda hacer con Scadrier, o sea, todo lo que haga vamos a tirar el terremoto, vamos a ver si puedo lograr hacer algo de daño. Protejo con Tiranitar y este Scadrier se supone que bajo la tormenta de arena voy a hacer un buen daño, así que vamos a ver qué tal. No afecta a Dragapult, pero ¿por qué? Es un ataque tipo tierra, o sea, si alguien me lo puede decir. Ese es mi equipo, ¿no? Ese fue el equipo que armamos los dos prácticamente, más o menos, ¿verdad? Le hemos cambiado. Pero ¿por qué no afectó a Dragapult? ¿Cómo que no es? No entiendo. ¿Cómo está buscando ese Dragapult? Ay, que la he embarrado fuerte. Vamos a usar aquí. Debía haber usado Dynamax con Scadrier para que los ataques fueran más fuertes. Es mi estrategia. Fue la estrategia de los dos. Vamos a ver, super efectivo. No entiendo por qué si se lanzó un ataque super efectivo con el fucking Tiranitar no se activó el seguro de debilidad. O sea, tengo como el seguro de debilidad no se activó. Alguien me explique qué está pasando aquí. Vamos a tirar a Gastrodon. Se queda un viento hielo y avalancha, creo que soy más veloz. Más veloz, creo. No, creo que se le haga por bien. Okay. Estoy perdiendo. Solo usa terremoto. No afecta, pero ¿por qué no afecta a Dragapult? O sea, no tiene. Dragapult tiene habilidad de levitación o algo, no creo. Que por fin me un Pokémon. ¿Cuánto delay hay? Vamos a ver el video.
Creo que el delay de unos 15 segundos. Okay. Por lo menos dice que es está complicando un poco la cosa porque es que este Dragapult tiene lanzallamas. No puedo lanzar ningún Pokémon que sea tipo, que sea débil contra el tipo fuego por el momento. Quizá un Pokémon tipo bicho eléctrico. Creo que fue una mala decisión lanzar ese Pokémon en este momento. Vamos a ver. Que nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Quedamos contra Victabol. Todavía el oponente no ha usado el Dynamax, así que estrategia. No, es que esta es la estrategia, pero ya perfeccionada, ya. O sea, la que probamos nosotros fue como una estrategia de prueba, ¿no? Ahorita estamos ya con la estrategia perfeccionada. Que adiós el Victabol. Dos menos. El número para el código tapa la cantidad de los coches que quedan. Okay. Vamos a ver, creo que si lo pongo a este lado. Y el otro lado no importa, además está la. Que la cosa se está poniendo seria. Estamos ahí. Estoy remontando nuevamente el colector. Se te había olvidado. Se te había olvidado que Gastro no tiene colector y gracias porque he inventado la ataque especial. Con eso creo que no va a aguantar este Dragapult ataque tipo hielo. Esta es la estrategia ya, esta es la estrategia ya perfeccionada ya. O sea, el mod pa' cuando. Se acabó la tormenta de arena. Pues aguanta bastante. Le tiré un maxi temblor, bajo tormenta de arena, con Dynamax y todo y muy bien. Creo que es mejor ver después por qué me va a lanzar ahora. Y ya saben, me van preparando un Pokémon legendario, les voy a permitir que usen un Pokémon legendario. Umbrio. Ahora me ha tirado dos Pokémon Pulkis que no sé cómo voy a acabar con ellos. Le vamos a lanzar. Vamos a ver. Es mejor usar viento hielo. Y vamos a sacar con el Toxapex de primero.
seguirás con el mismo código. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren que esté cambiando el código una y otra vez o el mismo está bien? Yo creo que no sé si es necesario estar cambiándolo cada rato. Creo que el mismo código está bien. Ahora si este si la misma persona se está conectando muy seguido, lo que voy a hacer es que después del combate ya lo con otra persona. Y la misma persona puede participar, pero después, o sea, tal vez espera unos 2 o 3 combates y si se conecta otra vez, pues, está bien. Pero es para que así todos puedan, o sea, tener un combate. Ok, el mismo code, está bien, vamos a dejar el mismo code para no estar cambiando. Hey, la vez pasada estaba jugando Fortnite. Quiero decirles que he mejorado, o sea, la vez pasada prácticamente yo les dije que era una mierda. No soy bueno, no era bueno para jugar Fortnite, pero, pero ya estoy mejorando mucho. Estaba practicando otras cámaras y y ya he aprendido bastante a matar en Fortnite, así que si cualquier día de esto tienen tiempo y quieren acompañarme a jugar Fortnite, podemos armar grupos de 4 y jugar el Fortnite. Sí, ya tocaba mejorar, es que la vez pasada yo era el que siempre moría y siempre me llevaban en la espalda o me llevaban botiquines para recuperar vida y todo eso. Prácticamente estaba estorbando, es que ni siquiera podía matar a uno, pero ahora sí ya estoy mejorando. Lo único que quiero agarrarle todavía el toque de que he visto que hay personas que construyen y te construyen un edificio en cuestión de segundos. Eso todavía no he agarrado tanta práctica, pero sí, ya estoy más o menos. Usar agua lo dos, a ver qué pequeño. Entre el próximo. Es que ahora sí se está poniendo serio el contrincante. Quiero más, cuando quieras más, pero no solo como respondieron la clase. Ok. Te escuchas muy feliz. Me vi una noticia como que en España coronavirus, más de 200 infectados. Pensé que no sabía que había llegado, ya estaba, o sea, vi la noticia de Italia como que se veía, hay bastante gente contagiada allá, pero no sabía de España, pensé que no había llegado todavía esta enfermedad hasta allá. Yo tengo unos familiares viviendo allá y la vez pasada hablé con ellos por teléfono y me dijeron que todavía no, pero ya es que ayer o anteayer hablé con mi mamá que está viviendo allá y me dijo que sí, que ahora sí el problema está poniendo grave. Te recomiendo bajar un poco el sonido del juego, que vamos a bajar el sonido, creo que está más alto que mi voz. Gracias, pues vamos a ver, vamos a bajar un poquito más, pero no vamos a bajar tanto que eso no se escucha. Ok, ya solo queda Umbrio. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a ponerla que darle Emiliano Tamayo Acuario. Este reto. Ok,
con el código en pantalla, con el código que está en pantalla, todos pueden retarme. Va a estar un poco difícil derrotar ese Umbreon y creo que con este Castro en el campo no lo voy a lograr. Así que... Así que vamos... Alex Sánchez, si pierdo no me das nada. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, o sea... Este... No quiero que se vayan sin nada, ¿verdad? Con las manos vacías. Vamos a hacer algo. Las personas que pierdan, les voy a regalar, les voy a regalar un Pokémon Shiny que yo elija al azar. Un Pokémon Shiny al azar. O sea, si ustedes ganan, ustedes eligen Pokémon que ustedes quieran. Y hasta les permito que me digan un objeto, si le quieren equipar un objeto, el que ustedes quieran, yo les ayudo. Ahora, si ustedes pierden, les voy a regalar un Pokémon Shiny, pero yo lo voy a elegir y le voy a poner como objeto una Master Ball para que para que se lleven y como dice Newell, el Pokémon va contagiado con, con el coronavirus de paso. Vamos a ver, vamos a darle con todo a este Umbreon que ya creo que no, si no va a aguantar estos dos ataques. Que lo acabo de cortar. Ok,
me acabo de dar cuenta que el audio lo había deshabilitado. Gracias a Newell que me acaba de... me está llamando por Discord. Me di cuenta. Ah, vamos a ver. Uy, esto, Pokémon. Y te iba a tirar el otro equipo, pero te tiré el tipo este de arena con el Scadril. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dale, dale. Ok, vamos a quitar este. De hecho, ¿Sí? vale, no digo nada, no digo nada. ¿Me vas a entrar con...? ¿Cómo? Vamos a ver, Alex Sánchez dice, ¿cuándo me intercambias el Pokémon? Después del directo voy a... Si pueden mandar mensaje a Discord o a Instagram y yo les diré cuándo. Vamos. Que vamos... ¡Ey! Ok. Está violento eso. Creo que... ¡Ay! Es que soy más lento. Es que el Pelipper este es más lento, entonces pone la llovizna después de mí. Sí. Okay. Está preparado para tu equipo, es que yo he dicho, combates online, voy a humillarlo. Ok. Ok. Vamos a ver. Este Pelipper me está... Eso sí, no saber con qué me vas a atacar, sí que... No veré si estás viendo el vídeo, creo que se mira... Creo que no, eso es trampa. Eso es muy cerdo. Eso es muy cerdo, no lo había ni pensado. Pero ¿sabes una cosa? Pero tiene delay, así que... ¿Estoy segurísimo? No, escúchame. Estoy segurísimo de que vas a cambiar a Gastrodon. Eso no se sabe. Es que lo sabía. Es que si no lo cambio, los dos Pokémon en el campo son muertos. Seguro. Ya. Tiene colector, ¿no? Sí. Yo que... Es que la única protección contra todos los Pokémon tipo ahora. Ahora creo que... No te voy a hacer mucho, la verdad. Aunque la verdad no sé si colector también le hace efecto contra los Dynamax. No sé. Bueno, ¿no te protegiste? No, con ese no. Ah, te quita poquísimo. Quita poquísimo. Bueno, tengo el campo psíquico ahora. Qué asco de ataque, tío. Pero lo aguanta. No lo aguanta porque... No, tiene la cosa esta que me mata. Sí, al final del turno. Pero todavía puede atacar, creo. No, es que ha hecho viento afín, ¿eh? Ah, ya. Pero lo hizo. Mierda, no tendría que haber metido en el campo psíquico porque ahora no te puedo ir con Scrafty, tío. ¿Por qué? Porque no... ¿Por qué? Porque con el campo psíquico no valen los ataques de prioridad. Ah, ya. Este campo psíquico tiene un montón de efectos que no los desconozco, la verdad. El Ice Slash este. Ok, vamos a ver. ¿Por qué soy tan tonto? Tengo a Dracovish con chaleco asalto y no me puedo proteger. Lo tienes con chaleco asalto. Pero Dracovish
Es que No sabía qué meterle, tío. Y la espera se muere rapidísimo. no, pero es que Dracovish, lo mejor es ponerle pañuelo elegido para que ataque primero. Si lo tienes con branquibocado, es mejor ponerle pañuelo elegido. Así ataca Sí, primero. pero y si Pero, quiero cambiar de ataque, ¿qué? ¿cómo así? Que la estrategia dices. Ah, si quieres cambiar de ataque. No, es que por eso Dracovish, bueno, depende de la estrategia también del equipo. Y es que estaba en, pues sí, sin lluvia, tengo la ventaja ahora. Pero ten- Pensaba que te iba a ganar, pero no fue bien. podías meter un legendario, o no te mola mucho los legendarios. No, no, legendario no. Si quieren jugar contra mí con legendario, perfecto, pero yo no voy a jugar con legendario, no me gusta. A mí Me tampoco. parece A mí tampoco no me gusta. Al menos de que lo que sí he pensado es como un equipo 6 legendarios o 6 legendarios para ver qué pasa. Pero meter legendarios solo por... tampoco me gusta mucho. Que tiene mucha ventaja. Tío, es que te voy a matar al rastro. No creo. Es que si no, no puedo hacer nada. Sí, exacto. Vamos a ver, Scrappy. Recuerda que no puedo hacer sorpresa. No, Caíste. pero no le puedes hacer No, sorpresa no, al... Ah, ¡Qué buena protección! Me ha encantado. no, es que lo tengo con las defensas, lo tengo con las defensas. A ver, El tope. Pero no le hizo nada. Lo ha aguantado bien. ojo. ¿Qué? No, No bueno, porque ¿qué? es, es, no, no, la verdad no sé. Porque es un ataque, creo que no es Bueno, ataque, es que no es ataque de contacto. Si fuera ataque de contacto creo que sí le afecta. Ok, vamos a ver. Creo que voy a ir. ahora sí vienes contra el Gastro. Así que Ahora sí, podemos confirmar que sí. vamos a ir kamikazes entonces contra esto. Crap. Nah, ya está. No, pero Scrap es un Pokémon lento pero muy defensivo y encima, em, si tiene viento afín entonces está muy chetado porque puede atacar antes y eso verdad que le va muy en bien. espacio raro queda perfecto, ¿no? Equipos de espacio raro. Sí, sí, pero sinceramente soy más de viento afín porque espacio raro hace que los Pokémon rápidos se vayan un poco a la mierda y eso tampoco me interesa. Mm, Se me va a morir. Vale, a ver. ok. Ahora Arcanine. viene con Eso intimidación. es buen Pokémon. Eso es buen Pokémon. Es buenísimo. Vale, si tú lo dices. Vamos a ver. Ah, que ya no tengo viento afín. Ah, vale. No sé qué hacer. Esto, a ver si tengo suerte. Ah, bueno, vamos a ver qué Pokémon.
Toxtricity. Vale, bien. Se veía venir, se veía venir. Se te ha visto mucho, ¿eh? Con tal que no se congele, todo está bien. Ya, yo, bueno, he intentado a ver si se congelaba y si no, pues mira. Oh, que disminuye la velocidad. Sí, disminuye la velocidad. Es lo bueno de eso. Vale, vale. A ver qué te hago yo ahora porque no me puedo proteger con el Dracovish. Dios, que Gastrodon es muy bueno, no vale. Ah, ok. Espero que no hayas hecho algún ataque de lucha porque... Vale, bien, bien. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Prendo. Oh, Casi, pega casi me fuerte. cargo a mi Pokémon, pero bueno. Pega fuerte ese ataque. Sí, sí, ese ataque... ¿Qué dije? No lo voy a matar nunca. Vale, ahora ya no hay fuego. Fíjate en el chat que te dicen que cuando le vas a intercambiar el Shiny. Ya. Alex, solo tienes después del directo, puedes mandar un mensaje a Discord o Instagram y te voy a dar las instrucciones para pasarte el Pokémon. Vamos a ver. Toxtricity. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Te lo estás pensando mucho, me está dando miedo eso. Ok. Vale. Vale. Invite Igneo. No, me lo hace. Oh. Ah, sí. Es que no tiene tanta defensa. No tiene tanta defensa. Ah, tío. Es que aparte creo que tu Arcanine tiene más velocidad que mi Dumbledore. Sí. Tengo. Creo que es todo lo Dios, que que me puede sé. irse ya Gastrodon a... Puede irse, por favor. Que me está... Está Yo estorbando. puedo sacar a Dracovish. Además es atacante especial. Intimidación no le hace nada. No, el Arcana es atacante físico. Ahora mi duda es, ¿podría Arcanine sorpresa? Ah, lo mató. Lo mató. Bueno. Vale, vale. Estaba dudando, he tenido miedo. Viento hielo, no debería de... No, no. Vale, bien. Pero le bajo la. Y Golpe uso el crítico. golpe crítico. Sinceramente, ahora mismo, Gastrodon, si no fuera porque no puedo hacer ataques de agua, tampoco me importaría mucho, porque no está haciendo mucho, la verdad. Tienes razón.
sea, mira, estaba a 31 de vida, me ha hecho un golpe crítico y se ha quedado a 6. Venga, Tienes adiós. razón. Tenías razón. Entonces por eso lo he cambiado. Oh, claro, me va a matar con el chorro, a ver. Si no fuera... Ah, sabía que estabas usando como psicología inversa, man. Pero Vale. No, tío, qué rabia. lo ¿Sabes que aquí hace evitó. avalancha? Evitó el ataque. No, no evitó, usó protección. No, el Dracovic evitó el ataque. Hacía Ah, una le dio avalancha. tormenta de arena. Oh, oh. Vale, vale, comprendo. No, es que usé la avalancha y el Dracovic lo evitó. O sea, lo acaba de esquivar. Vale, ahora... Pero el Dracovic no te va a servir de mucho porque no creo que sea más rápido que. Vale. Hacer esto por aquí y esto por aquí. Es que me vas a hacer la del terremoto. Es que me vas a hacer la del terremoto. Ahí está. Muérete, tío. Vamos a ver qué. Ahí está. El más peligroso. Acabo de. Vale, No, vale. ah, pero pega fuerte. Pero vendrá como va por fuera. Discord. Ay, vamos a ver. Ahora ya está. Ahí Todavía queda uno. me va a matar la tormenta de arena, tío. No. Eh, em, ¿No crees que daría más juego para que se una más gente? Es que veo que no hay mucha gente ahora mismo en directo. ¿No Ah, daría más juego que hiciéramos combates múltiples? puede ser. Podría jugar más gente al mismo tiempo. O sea, pues podríamos hacer combates múltiples, pero al azar, o sea, sin armar el equipo. Aparte son Sin armar el equipo, muy divertidos. solo irse a lo que salga. Por eso, o sea, tú metes lo que tengas y después ya lo que sea. Vamos a ver qué. Entonces, vamos a ver. Era lo único. Ah, pero Esto. mm, Ahí está. ahorita hay 4 espectadores. Vamos a ver. ¿Tú estás viendo el directo ahora? Sí, o sea, hay dos, justo. 2, yo miro 4. Vamos a ver si combates dobles. Vamos a ver si lo organizamos ahora. Me voy a venir aquí, voy a decirle a un amigo que se una. Ok, entonces vamos a ver qué opinan las personas que están viendo el directo, a ver si quieren hacer combates dobles. Bueno, serían combates múltiples y, y va con lo mismo, o sea. Si eh, me haces moderador, creo que puedo compartir el directo por Discord. Ah, no, lo puedo compartir sí, 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 tal cual. Sí, pero, puedo. o sea, ¿vienes conmigo las batallas? O sea, ¿o cómo?
Creo que está buena la idea, pero o sea, una persona tiene que venir conmigo o al azar. ¿Cómo lo hacemos? al azar, porque si no es injusto, además. Si nos Sí, toca juntos, yo incluso haría que no pudiéramos hablar sí, ok. porque va a ser un poco injusto. Entonces Guau, qué bien. vamos a ver si se me ocurre una Ya idea. he acabado todos los exámenes y no tengo que hacer nada. No hay clases ahora. Pues mira, ahora me voy a pasar toda la semana quedando con los amigos y jugando a Pokémon. Pero solo a Pokémon. Tú fuiste el que me preguntaste por el Pokémon Mundo Por Misterioso, Super ¿eh? Smash Bros. No, yo no. Ah, Yo no. Creo por que Super Smash fue. Bros. Pero después no pudimos jugar. Pero yo, Super Smash Bros. O sea, no tengo mucha práctica. Como en el Fortnite. Como el Fortnite. No, pero el Fortnite ya estoy mejorando. Ya estoy mejorando en el Vale. Fortnite. Mira, se ha unido mi amigo. Bueno, entonces dice, hay personas que dicen que está bien combate múltiple. Entonces, vamos a ver. Es que siempre, de una manera u otra, acabo colándome en todos los directos de los youtubers. O sea, ya hay un par más con los que... A ver, yo no tengo canal, ¿vale? Pero siempre acabo con los youtubers jugando así, hablando en directo y todas estas cosas. Vamos a ver. Soy sociable. Vamos a ver, dice ahí. Vamos a ver, hay 3 personas, entonces vamos a ver. Eh, combates múltiples. Tú, Combates múltiples. tú, dale. Imagino que combates Sí, múltiples, las primeras 4 personas que se conecten son las que van a jugar, imagino, ¿verdad? Creo que así es más. exacto, tú dale. Tú di Entonces, combates múltiples. ok, combate, Y que se unan. ok, vale, entonces van los combates múltiples y va igual, o sea, las personas que Sí, lo sí. mismo, Yo ya estoy buscando. si ganan, se llevan las 2 personas que le ganen al equipo mío, se llevan el Pokémon. Entonces vamos, Si quieres yo les doy. Y si pierden yo les doy un Cobalion Shiny que tengo una caja, bueno, dos de estos. tienes Así ya no tienes que... una caja de Sí, Cobalion Shiny. a ver, y más cosas también los videos y televis. Los youtubers me dan cosas por ayudarles. Ah, ya. Entonces vamos a ver combates. Aunque Napa se ha unido. Combates Napa, múltiples. ¿estás en directo? Combates. Entonces vamos a ver cuál código es 4810. Me ayudas, espera, que este me suena. Vale, mira, ya hay más gente, ya puedes darle. Entonces le voy a poner la B ahí para que las personas para que empiecen a buscar. Desde ahora, Sí, dale rápido porque si no... si no se van a conectar entre ellos. Ok. Cuando aparezca la B ahí en los comentarios, quiere decir que estoy empezando a buscar. Vamos a ver, tal vez no se conectan entre ellos, Sí, entre por cierto, vosotros. quería preguntarte una cosa. Ajá. ¿Tú controlas así de YouTube y de los directos y de todo esto, no? En plan, Mm, lo del moderador, todo esto, ¿cómo funciona? ¿De qué sirve ser moderador? Es que nunca lo he visto muy útil. moderador. Mm, Sí, creo que te sirve mm, para controlar porque así el, puedes... sí, como controlar el canal, pero la verdad no, en YouTube no tengo tanto conocimiento de esto. Sé que en Twitch es que como que puedes seleccionar a una persona que sea ¿Puedo moderador. ayudar? O sea, ¿por qué no me ha tocado? Ya se conectaron 4 personas. Si No, me ha tocado el primero, si lo he puesto el primero, ¿por qué no me toca?
tuviste suerte. Vamos a ver. Pues nada. Vamos a ver el otro combate. Vamos a ver, vamos a hacerlo al azar. Voy a ver con este equipo. Ah, que tengo el otro Pues equipo. nada, expectar el combate. Mira, voy a ir haciendo un combate múltiple aleatorio. Selección automática. Qué raro, es que creo que Napa no se ha unido aquí. Me ha dicho vale y después no se ha unido. Vamos a ver, X, terminar. Si quieres después jugamos a otra cosa. ¿Cómo dices? Si quieres después jugamos a otra cosa. ¿Tienes Vale. el Mario Maker? Sí, sí, ya me lo descargué. ¿Tu título tienes? Sí, podemos probarlo. Nunca he jugado con nadie. Es que mis amigos tienen el Pokémon y no mucho más. Pero Mario Maker se puede jugar multijugador o algo así. Sí, sí, puedes jugar multijugador y con amigos también. Podemos probar. Es que he sido más de Nintendo yo, pero mis amigos son de Sony. A mí también me gusta más Nintendo. Aunque quería comprarme una PS4, pero como va a salir este año sale la PS5, entonces decidí mejor no comprar. Ah, yo tengo la PS4, pero tampoco tiene juegos, en plan tiene juegos buenos, pero que a mí me atraigan, no. Sí, tiene juegos buenos. A mí solo ciertos juegos me atraen, ¿no? Es que como que los juegos tienen buenos gráficos y todo eso, pero como que no son tan entretenidos. O sea, eso es algo que Nintendo tiene y que Sony no tiene, el entretenimiento. O sea, a pesar ¿Qué de que... dices? Mira, escúchame. Todos los demás, o sea, soy el único que tiene Pokémon normales. Los demás tienen todos legendarios, pero es que todos legendarios. Y eso que... Van con Zacian, Zamazenta, van con de todo. Y yo con Scrafty. Que ahora... Me sale mi mamá, que... Ah, pero no... Eternatus y Zacian, muy bien. Perfecto, me encanta. Y mi compañero Zacian, tío, ¿qué hacéis en serio? ¿Qué pasó? Que cómo se aburren, o sea, ¿qué hacen jugando con Zacian y Eternatus? ¿Quién está Qué jugando con aburrimiento. ellos Que me he metido en un combate múltiple y están mi compañero y los otros dos Ajá. jugando todos con legendarios. Todos con legendarios. Sí, o sea, en el campo ahora mismo hay dos Zacian y un Eternatus. Y mi Scrafty. O sea, todos ellos están tirando legendarios y solo tú tienes que todos normales. Pues sí, le voy a pegar un sorpresa a su Zacian. Y ya me vas a decir tú de qué vale. ¿Qué? Zacian puede aprender a excavar, eso no tenía ni idea. Pero un Sacian con excavar es como un desperdicio. Pues sí. Me va a hacer un ataque de acero. Contra acero. Puño drenaje. ¿Qué? Ah, o sea, tengo... Mew. Y ahora saca a Mew. ¿Qué? A ver.
De verdad, ¿cómo se aburren, No es muy eficaz. A ver, voy a sacar a Pelipper. Y así el lanzallamas. Bueno, lo que te decía, no le encuentro ninguna gracia jugar con legendario. Siempre he tenido la curiosidad de jugar que todo el equipo sea legendario para ver, o sea, porque sabes que los legendarios siempre tienen un ataque especial, que un movimiento Ya, y la pero cinemática de este movimiento se mira, o sea, se mira muy buena. ya se ve bien. Sí, entonces me da curiosidad como meter a los 6 legendarios contra 6 legendarios y ver qué tal se mira el combate. Sí, pero madre mía, ahora me ha sacado a Zamagenta. Y no lleva ni escudo. Lo que vamos a hacer para las personas, la persona que, vamos a ver, se me acaba de ocurrir algo, o sea, el equipo perdedor se Sí. lleva, se lleva un Pokémon cualquiera, o sea, pero va a ser Shiny, pero un equipo que si, no digo qué Pokémon les voy a dar porque, pero es un Pokémon Shiny, o sea, para que lo críen, lo lleven a nivel 100 Bueno, y lo entrenen bien y toda la cosa. Y los que ganen, pues por ejemplo, la persona que se vaya conmigo y por ejemplo, si yo gano el combate, si ganamos el combate, esa persona es como que haya ganado un combate, entonces esa persona puede elegir un Pokémon. Lo vamos a hacer así para hacerlo con motivación, ¿sabes lo más divertido de esto? ¿sí? Que no me están teniendo en cuenta en el combate. Se están luchando entre ellos y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Ni siquiera te atacan. Valentino. ¿Quién es Valentino No, Parra? o sea, le estoy debilitando los Pokémon y sin Eh, hacer nada. Eso sí, mis Pokémon son los más lentos. Es que siempre son muy rápidos los legendarios. ¿Qué? Creo que mejor voy a hacer una lista aquí porque personas que... A ver, ya mira tu directo. ¿Qué es? Que vamos a ver. Sí, las personas que ganen pueden elegir un Pokémon, pero o sea, todavía... Ah, me quedé solo combatiendo en el combate. Mira, allí. Y diles a las personas del directo que es muy sucio mirar los movimientos que estás usando. Y... Porque seguro que algo de trampas están haciendo, ¿eh? No, sí, eso... Tengo como ganas como de poner algo ahí para que no se mire el ataque, pero... Ah, no sé nada. No, este combate sí lo perdí. Es que el compañero mío se quedó sin Sí, Pokémon pues, y me quedé combatiendo solo. Vamos a ver. pues nada, le mataron todos los Pokémon a mi compañero y ahora estoy jugando solo.
Ok. Que lo haga crítico, vamos a ver, que lo haga crítico. Crítico. Ah, ok. Y fue crítico. Va a dar un golpe crítico, pero no puede debilitar el Crítico. Es verdad, ¿cómo es que a Sir Fetch ¿Ah? ¿Cómo es que a Sir Fetch le han dado un ataque, o sea, explosivo? Si tampoco es un legendario. Creo que se lo dieron porque, como lo anduvieron promocionando, porque supuestamente es un Pokémon, ¿sabes? Porque es el Pokémon Espada, supuestamente representa al juego este, Pokémon Espada. Creo que por eso, algo. Que por darle, por promocionar. Sí, sí, pero entonces rápido es ganar. Y el Rápidas era para escudo, pero no sé si, nunca he usado un Rápidas, no sé si a Rápidas también le dieron algún ataque especial. Me quedé solo combatiendo. Y todavía me están tirando gigante, creo que es Gigantamax el que me está. Oh, al premio, mira. No que no es legendario. Ok, las dos personas que están jugando múltiple contra mí, si pueden poner en los comentarios para anotarles el nombre y después para hacerles llegar el Pokémon. Ya perdí. Ah, hice lo que pude. Vamos a ver quiénes son las dos personas con las que acaban de ganar ahorita. William, creo que es William Morales. Ah, por cierto, una cosa. No, William Morales es la que estaba conmigo. ¿Sí? Igual, dales a todos lo mismo. En serio, o sea, Es que es muy aleatorio. es que no, las personas que ganen, sí, las personas que ganen, que elijan ellos el Pokémon. Ahora sí, los que pierdan, voy a ser yo el que elija. Ok, vamos a ver, William perdió. ¿Quiénes son las dos personas? Somos Alex Sánchez es una. ¿Quién más? Ok. Y las otras personas, Alex ya lo tengo anotado, pero faltan las dos personas que estaban jugando esta última batalla conmigo. Eh, que si algún día de estos que no estoy ocupado necesitas ayuda para ir más ágil en los reparos, que me puedes llamar, que no me quedo los Pokémon, ¿eh? Vale. Como dices, como para Te ayudo a repartir. repartir. Ok, Sí, una, sí, me una gusta. Ferrer. Cuando me aburro, me pongo a repartir Cobalión. Sí, a Es veces, lo único que tengo ahora mismo. a veces que me estoy hace 3 horas en esos repartos. Vamos a ver, William, Unai Ferrer, Alex Sánchez. Vamos a ver quién fue la otra persona. William, Unai Ferrer, Alex Sánchez. Ah, Alex Sánchez se volvió, creo que fue también. Ok, entonces Alex Sánchez perdió una vez y ganó una vez. Sí, es que no lo sé. Bueno, Alex, ¿me puedes confirmar Da si... igual, Sé que perdiste, y sé que ya me perdió. darás después. Aquí estamos para pasarlo bien. Sí. Ok, creo que ya podemos empezar. Ya está disponible. Podemos empezar ¿Él?
yo voy a poner el código de nuevo para ver cuáles son las otras Sí, dale otra, múltiple. Dale otra 4. múltiple, a ver si esta vez me toca. Vamos a ver, entonces la vamos a poner la B, comentario, ok, ya. Perdió 2 veces Alex, o sea, Alex perdió y ganó, vale. Yo pienso que más que nada moderador sirve para que la gente te preste atención al chat, porque si tienes la llave inglesa esta de moderador, la gente se fija más. Tú dices, Por ejemplo, me fijo más en el Nightbot que en otros comentarios, aunque yo normalmente me fijo en todos, pero no me entiendes. sí, entiendo. Te fijas más en los mensajes que pone iPod que nosotros. Exacto. No me toca, ¿eh? A mí tampoco. Creo que. Ay, no, ahí está. Ah, ya me tocó. Te tocó, saliste. Vale, perfecto, nos ha tocado. Sí. Mira, otra vez, Alex. Alex, ¿qué vamos a ver? Es que ojalá me toque contra a ti. Vamos Vale, a ver. vale, establezco yo las reglas. Vale, ponlos tú, pero ponlos al azar para que sea. Sí. Lo dejo completamente al azar. Vale, por mientras. Comienza el combate. Que le dan como un toque de miedo al combate, que te ponen nervioso cuando estás combatiendo. Mira, me tocó contigo. Que no se piensen que lo he hecho a por... O sea, ha sido completamente aleatorio. Por cierto, Durán tiene la habilidad ausente. ¿Cómo dices? Ausente la habilidad, la tiene Durán. Ausente, ¿cuál de todos? Es que me dijeron el otro día que Dude tiene una habilidad que es ausente, que es la que un turno ataca y un turno no. En teoría es mala, pero puede aprender un Duran. Ah, sí, tiene la habilidad. Tiene la habilidad ausente. Pero es malísimo. Puede aprender un ataque que le pasa la habilidad al otro. Ah, sí, es cierto. Tiene también ese ataque. No he probado esa estrategia. Pero sí vi ese. Ah, padre. Y es donde no sé qué Pokémon llevar. Vamos a llevar. Ok. Tú vienes en el mismo equipo, ¿verdad? Entonces creo que elegí mal los Pokémon porque creo que sí. Creo que vas a irte con Pelipper. Bueno, yo los elegía como son. Sí. Aquí nadie. Para que mire. Cualquier cosa. Yo rompemones. Torre de arena. Vale. Pues que creo que tendría que haber entrado con Pelipper igualmente. Por el viento.
Vale, voy a ir. Es que va a Dynamaxizar Haxorus, ¿no? No, creo que el Gengar. Creo que el Gengar es el que tiene Vale, pues y es el- Dynamaxizo y voy directo a por Gengar. sí, el Gengar es lo más peligroso. ¡Ay, qué tonto! Ahora lo van a escuchar. No, Lo van a escuchar, ¿eh? pero el video tiene un retraso como de 15 segundos. Unos 15 a 20 segundos. No, mira, tú ves cómo están esperando, Sí, se están esperando a ver lo que están vamos a viendo hacer. exactamente. Todo por el Pokémon. Tú, si retiras Gengar, es que qué asco, no tenéis Ah, premio. Iros a tomar por culo. Bueno, que vamos a hacer algo, ahora que. No. Es que no podíais saber que Scrafty, aunque sea tipo siniestro, Scrafty no se lleva con ataques de tipo siniestro. Yo lo tengo con tipo siniestro porque no tengo ningún Pokémon más siniestro en el equipo. Pero normalmente no se usa Scrafty con movimientos siniestros. Porque sale un Lugia en la pantalla. Eso es para que no miren los ataques. Supuestamente, vamos a ver si funciona. Bueno, mira, Haxorus mueres igualmente, así que no sé de qué te ha servido, la verdad. ¿Qué ataque? Bueno, un ataque siniestro. Ponle Pikachu más para el lado. Más para la derecha. Para que no me vean los ataques. ¿Al Luya o cuándo? Al Pikachu. No, Pikachu. Sí. Vale, ahora... Dynamaxiza Haxorus. Pero Creo- vale, he atacado Haxorus, así que no hay problema. Yo creo que es el otro, el Todo X. Ah, pues sí. Sí. Y ese Todo X es un dolor de huevos si no lo matamos rápido. No, pero no te mata, ¿eh? Ni con brillo mágico. No, al mío no, creo que no. Pero Enfado. Avalancha. Oh, buena. Pero no le hizo nada al Todo X. Da igual, Haxorus está muerto ya. Porque no me va... Golpe crítico. Yo... Es que... No. Ningún estás en YouTube. ¿Quién es Valentino? ¿Quién es Valentino? La remontada. Vamos a ver si es verdad. Vale, voy a sacar... Es que es psíquico. Vale, voy a sacar este a ver qué tal. Es que si saco lo otro perdemos la tormenta de arena y mejor no. Soy Napote. Ah, sí. Ah. Vale, ataca a Haxorus y a ver si... Yo ataqué a Haxorus. Sí, cabrón. Que ataqué el Todo X. Bueno, usé la avalancha. Yo usé la avalancha. Vale, bien. Fato no debería... No hubiera, se le ha quitado menos. Bien, se perfecto. fue la Haxorus. ¿Dónde está la remontada que hice? Pues nada. Vamos a ver, quiero cualquier. No, vaya. Ay, ya, vaya, Vale, vaya. Williams, cualquier shiny va. Vale, yo voy a proteger, ¿eh? Vale, el Dumbbull es más rápido. Entonces... Y atacamos con los dos. Atoll
y se debería de morir. Sí. Pero va a hacer Maxi Barrera porque está mirando el vídeo. Ah, sí, hijo. Vamos a ver, ya usamos el Dynamax, ¿verdad? Sí, ya usamos el Dynamax. Y es que creo que no va a atacar, ¿eh? Bueno, atácale por si acaso. Y yo meto otro rizo algodón. Es que se va a proteger, ¿eh? Sí, creo que va a ser Maxi Barrera. Da igual, atácale. Con algo súper eficaz que lo destrozo. Había que usar lanzallamas. Ah, pero lo usó contra el. Sí, sí. ¡Ey! ¡Ah! Casi, pero creo que con la tormenta de arena. Tranqui, hay tormenta de arena. Eso sí, eso ha sido muy cierto también porque ha visto que... No puede haberlo visto, no ha Ah, intuido, vale, entonces. pero, Bien pero, pensado, pero bien pensado. este dúo tiene ataques para recuperar puntos de salud. ¿O no? No, pero tiene mucha defensa ahora mismo. Víctor contra. Aún se puede usar. Sí, se puede usar legendario singular. Solo uno por equipo. A ver. Y Pues sobrevivió. que me va a matar, ¿eh? Es que creo que ni con Rizo algo... Ay, la tormenta de arena se fue Se justo. fue justo a tiempo. Ah, usa avalancha, usa avalancha. Sí, pero es que el drag. Yo voy a jugar para... Voy a apagar el audio. Voy a apagar el audio aquí.
juegos. Ok, entonces vamos a ver, Unai gana por 2 y, y Alex. Ok, vamos a ver si voy a invitar más gente para empezar el otro combate. Vale, pues si no reparte ya los Pokémon y jugamos a Mario Maker, que pueden jugar 4 también. A ver, ¿alguien tiene Mario Maker? Voy a preguntarlo. Que voy a jugar una última batalla. La última batalla de Vale. múltiple para terminar el directo y vamos a ver si vamos a otro juego. Sí. Sí, y una cosa, hay algunos que ya han jugado más de una. O sea, estoy viendo 7 Sí, personas y hay sí, gente que aún sí. no ha jugado. Sí, sí. Si podéis Por dejar ejemplo, jugar, sí, por ejemplo, yo no Sánchez. lo voy a jugar la esta, ¿eh? Yo no Claro. lo voy a jugar. Vale, yo te espero en el Mario Maker. Vale, vale. Entonces Yo no, yo vale. Pues bueno, jugamos con Napa vamos a poner y hay el algunos código. que dicen yo no. Y Super Smash Bros. Claro, Super Smash Bros. Podemos jugar. Pero Super, 8. Super Smash Bros. Soy malísimo. Podemos jugar Fortnite. Fortnite ya ha mejorado bastante. Da igual, yo te carrileo, vas conmigo, que yo soy bueno. Vale, por mí. Hola. Es Super Smash sí que tiene. es que también que no tengo todos los personajes porque lo empecé a jugar hace poco. Pero qué más da, si Mario es el mejor al final. No, no tanto. Sí, te viene desde el principio. Podemos. A ver, no, los que ya habéis jugado, dejad jugar a los demás. Y después ya jugamos a otra cosa, Mario Sí, Maker o Super sí, Smash Bros. los que ya jugaron, pues ya se ganaron como 2 o 3 Pokémon. Le pueden dar oportunidad a las otras personas que no han jugado para que tengan oportunidad también de llevarse un Pokémon. Se me olvidó hacer algo. Voy a cancelar la... Vale, entonces, Mario Maker o Super Mario. Yo por mí cualquiera de los dos. Pero hay que poner Vale, yo creo que Super Smash Bros. Lo tienen más, ¿eh? Sí, creo. Sí, es que solo han dicho uno. Digo, vale, pues jugamos Smash. Ok, voy a poner el código. Voy a poner el código ahora. Vale, yo voy al baño un momento y después creo una sala, ¿vale? Ahora vuelvo. Que voy a poner el código y empiezan a buscar. Bueno, para las personas que tengan Super Smash Bros. Pueden unirse a jugar con nosotros después del directo. Y las personas que ganaron, eh, recuerden seguirme en Discord para hacerles, darles las instrucciones para darles los Pokémon. Si no tienen mi Discord, se los voy a compartir. Voy a compartir aquí está.
ese es mi Discord. Y les voy a dejar el Instagram, Master Games 2020. Para jugar Smash Bros. Vamos a ver. Necesitamos por lo menos. No sé hasta cuántos personajes se puede jugar en Super Smash Bros. Pero mínimo 2 personas más para que juguemos entre 4. Mínimo 2 personas más. Entonces, igual pueden seguirme en Discord para crear una sala y ahí tengamos comunicación de cómo va a ser. Vale, ya estoy aquí. Vale. ¿Cómo podemos jugar con Smash? Vale, no te preocupes que ahora hago una sala En Discord, ¿verdad? y os diré. Ok, voy a otra vez a poner el código para el combate múltiple. Estén atentos. Sí. 4810. Voy a ponerla buscando en los comentarios. Uy, oye, uy. Vamos a quitar ya ese Pikachu y ese Lugia. Ah, por cierto, escucha esto. A ver, dime si se escucha bien. ¿Se escucha? Se escucha un poco borroso, pero creo que es como la banda sonora Suena bien. de Mario, ¿verdad? No, es de Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ah, es guitarra. Estás tocando. estás- en cualquiera, una para cualquiera, creo que es mejor en Discord porque vamos a crear una sala para empezar a jugar Super Smash Bros. Nadie se conecta al código. Nadie se conecta al código de. Vamos a poner el código otra vez. 48. Les voy a poner el código de nuevo. Creo que no hay suficientes personas. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Las, Por cierto, ¿tú jugabas a Kirby? no, antes lo tenía, pero no juego. El Kirby No, no digo ese. Yo digo si has jugado algún Kirby en plan guay, porque a mí me gusta mucho Kirby, sobre todo el de la Wii. es que la verdad lo he jugado, pero rápidamente como que o sea, es como Mario, a veces como Super Mario Bros. A veces lo juego, me gusta pasar los niveles, pero rápido como que me aburro. Ok, vamos a ver, los que están viendo los que están viendo el directo, pongan yo en los comentarios, pero solo las personas que no han combatido conmigo todavía. Las personas que todavía no han tenido ningún combate conmigo, pongan yo en los comentarios. Y lo que vamos a hacer es que vamos a jugar. Me voy a conectar con esas personas. Un momento, como que torneo uno contra uno. Mm. ¿Y cómo se crea un torneo? ¿Mm? ¿Tú sabes crear un torneo? Está la opción cuando pones torneos, dice, hay una opción para crear torneos. Entonces, creo que voy a hacerlo.
El problema es que necesito tiempo y todas las personas que participen en el torneo estén disponibles. El día, lo voy a hacer un fin de semana para que así, No, no hay torneo, ¿cómo dices? no hay para hacer torneo. Sí hay, sí hay. ¿Por qué dicen, Sí, ¿tú crees? Sí hay, sí hay. Ok, Víctor, ¿Dónde? Es que no eh, lo encuentro. ya te digo. Víctor, entonces vamos a jugar solo un combate tú y yo. Pero espérame un momento. Mira el vídeo. Donde aprietas la X, ¿verdad? Donde dice versus, la opción de Sí, ver. a ver, mira, estoy en el menú principal, le doy en línea, ¿no? Tienes que irte a versus, donde sale para jugar los combates. Vale. Después te vas a estadio de combate. Sí, Des- puedo crear un torneo, pero no puedo crearlo en línea. Ahora vamos a ver, no quiero ver. Torneos en línea. Entonces Sí, dice, busca cómo crear un torneo en línea. hey, hay un torneo, dice, abierto el plazo de inscripción. Hay un torneo en línea. Dice, organizar un torneo amistoso. Te sale la opción donde dice organizar torneo amistoso. ¿Dónde, dónde deberías? Está, mira, cuando entras en estadio de combate. Después hay cinco opciones: combate amistoso, combate clasificatorio, torneos en línea, equipos de Ah, préstamo. estoy hablando de Ah, Smash. No, Smash tienes que crear una sala. Smash no tengo mucha idea, pero es... como quieras. Es que como la gente decía de que tiene Smash, Pensé que me estabas hablando de Pokémon. Vamos a y ver. yo pensaba que hablabas de Smash, digo, ¿dónde? Ok, vamos a ver. Víctor. Solo Víctor es la única persona, ¿verdad? Valentino ya... Valentino es amigo, es tu amigo, ¿verdad? No, sí, tú, en combate normal, sí. No, con código. Vamos Y a ver. Sí. después, si caben de personas, seguramente se van a unir. Y si no, me uno yo y después ya jugamos. Ok, vamos A a ver. Smash. Víctor, Pero es que Víctor no Smash puede jugar más gente. Ok, Víctor no se ha conectado. Y Valentino, tú ya ¿Cómo me conecto? Vale, puedes confirmarme si ya tuviste combate conmigo, Valentino. es que ya están en Smash. Ellos ya están en Smash. Sí. Solo voy a tener un combate más aquí. Ay, 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 ok. Solo No, no sé si se van a unir. No sé si se van a unir porque se han metido en Smash. Víctor está en Smash. Está un tal Víctor en Smash. No tengo ni idea. No tal Víctor, es que aún no he hecho las así que no puedo saber. Ok, Víctor, voy a poner el código para el combate. Voy a hacer un último combate con una persona más y ya. Ok, vale, Víctor, voy a poner el código. Ok, Víctor, pon el código ahora. No. Mierda, le puse individual.
Vale, os envío, para los que estéis en Smash, la sala se llama... Espera, lo envío todo. Y el code es 5820. Altramuces, vale. Saludo, vale. A ver, ¿os sale para uniros o no? Seismitoad vas a usar. Sí. Ey, este Ceradora, ¿qué tipo es? No recuerdo el tipo. Nunca he usado Ceradora, ¿qué tipo es? Es tipo... Eléctrico. Creo que... ¿Por qué es amarillo? Creo que no. Es que se vea como tipo eléctrico, además te parece como que tiene unos Aunque rayitos. sí, creo que es tipo eléctrico lucha o... No, es tipo eléctrico y es eléctrico puro. Ay, qué eléctrico me va a hacer. Un momento, dice. Vale. Vale, es que tampoco sé cómo... Vale, la ID de la sala... Es que nunca me he unido a una sala que no sea de un amigo, así que no sé cómo va, por si acaso la envío. La ID es BK... Es que tienes que tú eres el que está, el que hizo la sala o tú Sí, estás. sí, yo la hice. Aunque soy de jugar en mando pro, así que no sé cómo me vas. ¿Cómo pongo código? No tengo ni idea. Espera, ahora lo investigo, ¿vale? Cierro la sala un momento. A ver, mira. Si le das a sal, le das a buscar salas, le das a buscar por y debería salirte. Era, bueno, le voy a poner de nombre Versus y era 5820. ¿Por qué no me deja crear sala? Primer Pokémon fuera. No me deja crear sala. ¿Por qué no me deja crear sala? No lo entiendo. Pero Se me bugueó. Ahora, ¿vale? ¿Cómo me uno? Vale, perfecto. Ahora te lo envío, ¿eh? Ha cambiado la ID. Mira, es ID, es MF, no, MLF 88. Y el code... Vale, soy tonto, no me acuerdo de qué code he puesto, pero bueno.
58-20. Uno de los dos. Uno de los dos te va a dejar entrar. A ver si te deja. Mira, se unió Alex Sánchez y Capum. 020. Mira, ya hay dos personas. Perfecto. Hola. Vale, a ver qué tal se me da porque hace tiempo que no juego y juego con un mando pro. Vale, gracias Alex por aclarar la duda del código. ¿Y con quién estás jugando tú? Cuando acabéis uniros, Espera. Estoy jugando a tope de mal. Ya. Ah, me suicidé. Es que he perdido práctica. Vale. Lo voy pillando, a medida que voy jugando. Vale, ahora, hostia. Ay, perdón por la palabrota. ¡No! Soy tontísimo. Es que mi personaje no tiene muy buena recuperación, ¿Vale? Uno. Oh, ¿cómo campea? Que no ha perdido vida. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale? Y así se gana un combate de Super Smash Bros. ¿Ya les ganaste? Sí. A todos, Estuvo a difícil, todos. Yo creo que alguno es más bueno que yo, Pero, Solo que como estamos todos en frío, no se puede saber ahora mismo cuál es más bueno. Muy bien jugado, pero van todos contra todos o en equipos, ¿cómo es? No,
quiero cambiar. Vale. Mega Man, uff. Mega Man me da un poco de respeto. Wario, tío. Se ha suicidado ya 2 veces. Madre mía. Wario que se ha suicidado 2 veces, pero se hace una doble kill. Ah, Wario se ha suicidado ya. Oh, no, qué mal. Es que en el 1 versus 1 no hay quien me gane. Si hay más gente de por medio, sí, pero si no... Esquivé. se me olvidó una cosa y me he ido con 4 Pokémon y el oponente lleva los 6 Pokémon. Y aún así, o sea, creo que puedo ganar, pero está difícil. Ah, qué bien. Gané. No, Muy bien jugado. En serio, qué batallas más intensas, Va, acabad ya y venid porque esto está muy interesante. esto está difícil la batalla aquí porque yo solo me fui con 4 Pokémon. Creo que con los 6 hubiera ganado, pero ahorita creo que voy a perder porque solo me metí con 4. Bueno, no pasa nada. Venid para el Smash y hacemos unas partidas. Vale. Vamos a ver si puedo ganar esto.
No, 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 no. No, 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 no le des, que no le des. Puto, pero que se una al otro. ¡Que se una al otro, que no le da tiempo! Vale, vale, bien, bien, bien. ¡Ay, qué hijo de puta! Ah, se ha protegido, qué hijo de... Muy bien, muy bien. El lag. Madre mía, el internet. Se ha producido un error de conexión. Pues nada, a alguien se le fue la conexión. Ah, espera, lo esperamos, ¿no? Que se vuelva a unir. Esperemos que se vuelva a unir. Bueno, hacemos un PvP, hacemos un PvP. Sí, sí, dale PvP. ¡No! ¿Qué es? ¡Qué hijo de puta es? Me quiere hacer la counter del aldeano, ¿eh? ¿Ha visto que me...? Vale, espera un momento. Ahí está, se unió, se unió. Únete. Dale ya, porque si no... Ahora. Ay, qué hijo de puta. Se me olvidó que tenía protección. Ah, aguanté, 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 vamos. Ay, no, 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 no. Uf, aguanté, 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 aguanté. Pero la perdí. Ay, que un ataque más que hubiera ganado. Pero me pasó por tonto porque solo llevé 4 Pokémon. Pero bueno. Oh, Palutena se la marcó, ¿eh? Voy a por Palutena porque si ¿Qué? no... Entonces, Víctor, bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el directo. Aquí vamos a dejar el directo. Entonces, Víctor, lo que tienes que hacer es seguirme en Discord o Instagram y agregarme. Si no me tienes agregado y mandarme un mensaje y cuando tenga, yo les voy a decir en qué momento voy a pasar los Pokémon. Ya que todas las personas que ganaron me tienen que decir qué Pokémon es el que quieren y con qué objeto
qué objeto quieren que les equipe al Pokémon. Y las personas que perdieron, el Pokémon lo elijo yo y le voy a equipar una Master Ball. Así que voy a dejar, o sea, lo que voy a hacer, o sea, no voy a, No, lo que voy a eso que hacer, se suicidó. vamos a abrir otro día. Bueno, hasta aquí voy a dejar el directo y vamos a, ya tienes la sala en Super Smash Bros. Sí, sí. Pero, ¿cuántas personas pueden entrar en una sala? ¿Hasta cuántas personas? Pues creo que lo tengo puesto para que sean 6. Oh, Seis. ¿Y qué bueno. cuántas personas hay ahora? Ahora mismo somos 3, pero creo que pueden jugar 4. En plan, los dos más malos salen. Soy yo. Vale, entonces hasta aquí voy a dejar el directo y voy a ver si abro otro directo para el Super Smash Bros. Vamos a ver. Vamos a ver si me aguanta la conexión para hacer eso. Vamos a ver. Hasta aquí dejamos el directo.